Ya me acabé 2 cartones. Nadie estaba preparado para esto. Ni sus fans, ni su familia, ni siquiera él mismo. El nombre de Lupillo Rivera, símbolo de fuerza, coraje y música regional mexicana, hoy resuena no por sus canciones, sino por un dolor que atraviesa el alma. Una noticia estremecedora ha comenzado a circular entre susurros, lágrimas y declaraciones quebradas. Lupillo enfrenta el diagnóstico más temido, y su esposa, entre sollozos y con la voz hecha pedazos, acaba de confirmar lo que hasta hace días solo eran rumores dolorosos. Esta no es una historia más de un artista, esta es una historia humana, cruda, de un hombre que lo entregó todo en los escenarios, que sobrevivió a la sombra de su hermana Jenny Rivera, que luchó contra sus demonios, que reconstruyó su vida, su familia y su carrera, solo para ser golpeado de nuevo por una tragedia silenciosa que avanza sin pedir permiso. Los medios han intentado ocultarlo. Su equipo ha pedido respeto. Pero las lágrimas de su esposa ya no pudieron esperar más. En un video íntimo, que ya se ha hecho viral, ella rompe el silencio con una frase que congeló a millones: no sé cuánto tiempo nos queda, pero voy a estar con él hasta el final. Y en ese momento, el país entero supo que algo muy grave estaba ocurriendo. Lupillo, el toro del corrido, el guerrero incansable, ahora enfrenta su batalla más dura, una enfermedad que no distingue fama, que no respeta éxitos ni aplausos, y que lo ha obligado a parar, a reflexionar, a abrazar más fuerte a sus hijos, a mirar con otros ojos a la mujer que no lo ha soltado ni un segundo desde que todo comenzó. Hoy no venimos a hablar del escándalo, ni de su pasado turbulento. Hoy venimos a mirar de frente la fragilidad del ser humano. Porque detrás del artista hay un corazón que late con miedo, una familia que reza en silencio, y una esposa que, entre lágrimas, nos implora: valoren a quienes aman mientras aún están aquí. Esta es la historia de un ídolo que podría estar viviendo sus últimos capítulos, pero también la historia de un amor que no se rinde, de una verdad que por fin sale a la luz, y de un país entero que empieza a entender que los verdaderos héroes también sufren en silencio. Prepárate para una historia que te romperá el alma, pero que también te recordará lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde. Y si alguna vez escuchaste una canción de Lupillo, si alguna vez cantaste con él o sentiste su dolor, este es el momento de acompañarlo. Porque esta vez, él necesita de nosotros. La noticia cayó como un relámpago en medio del silencio. Nadie se imaginaba que detrás de las últimas ausencias, de los conciertos cancelados y de los mensajes vagos en redes sociales, se escondía una verdad tan demoledora. Hoy ya no hay espacio para rumores ni especulaciones. Hoy, lo que temíamos se ha confirmado. Lupillo Rivera, uno de los íconos más intensos y auténticos de la música mexicana, ha sido diagnosticado con una enfermedad que podría cambiarlo todo. Y la forma en que su esposa, visiblemente rota por dentro, lo ha compartido con el mundo ha dejado sin aliento a millones de personas. En un comunicado cargado de dolor, pero también de dignidad, ella sostuvo la mano de su esposo mientras pronunciaba palabras que jamás pensó decir: vamos a luchar, pero hay cosas que no dependen de nosotros. Ese momento, capturado por las cámaras, se ha vuelto símbolo de una tragedia que no tiene escenario, ni luces, ni aplausos. Una tragedia que se vive en la intimidad del hogar, entre medicinas, suspiros y oraciones, mientras las canciones que antes llenaban estadios ahora se escuchan con un nudo en la garganta. Lupillo no es solo un cantante. Es un sobreviviente. Un hombre que ha desafiado al destino una y otra vez. Desde su adolescencia marcada por la sombra de su familia, pasando por sus batallas internas, hasta llegar al reconocimiento de millones que lo vieron transformarse en leyenda. Pero hoy, esa leyenda enfrenta el peso de una palabra que nadie quiere escuchar en voz alta. Y mientras el mundo del espectáculo guarda silencio, su círculo más cercano se prepara para lo impensable, un camino incierto, donde cada día cuenta, donde cada abrazo podría ser el último. Muchos creyeron que él estaba distante, frío, ausente, pero nadie sabía lo que realmente estaba pasando. La mujer que ha estado a su lado, no como figura decorativa, sino como pilar emocional y espiritual, decidió hablar, no por fama, no por atención, sino porque ya no podía más con el peso del secreto. Y su llanto, transmitido en vivo, rompió cualquier muralla. Hoy todos sabemos. Hoy todos sentimos. Y hoy, todos entendemos que incluso los más fuertes también tiemblan. Esta no es solo una historia de enfermedad. Es una historia de amor bajo presión. De un matrimonio que se enfrenta al abismo con los ojos abiertos. De un artista que podría estar viviendo sus días más frágiles. Y de un país entero que necesita despertar antes de que sea tarde. Porque a veces, solo cuando vemos a nuestros ídolos caer, recordamos que también son humanos. Juventud,
primeros pasos musicales y las sombras que lo acompañaban. Cuando Lupillo Rivera entró a la adolescencia, algo dentro de él ya estaba roto. No lo decía, no lo mostraba, pero su mirada hablaba por él. Cargar con el peso de ser el hijo mayor varón de una familia que luchaba por sobrevivir en un país que no les pertenecía, lo había obligado a crecer antes de tiempo. Mientras sus compañeros de escuela soñaban con bailes, deportes o universidades, él soñaba con que sus padres dejaran de preocuparse por el alquiler o por los papeles migratorios. Su juventud no fue una etapa de libertad, sino de contención. Contener las emociones. Contener el llanto. Contener el enojo. Contener las ganas de gritarle al mundo que también tenía miedo. Fue en ese escenario de presión silenciosa donde la música comenzó a abrirse paso en su vida. Pero no como un hobby. No como un pasatiempo bonito. La música llegó como una tabla de salvación. Como el único espacio donde podía soltar lo que lo carcomía por dentro. A los 17 años comenzó a acompañar a su padre en las grabaciones de la disquera Cintas Acuario. Al principio, solo organizaba cintas, limpiaba, hacía mandados, pero cada vez que un cantante se tardaba en llegar o no aparecía, Lupillo tomaba el micrófono y comenzaba a improvisar. No lo hacía para llamar la atención. Lo hacía para respirar. Para no explotar. Para recordarse a sí mismo que también existía. Así grabó sus primeros temas. Sin expectativas. Sin aplausos. Solo con la necesidad profunda de decir su verdad. Su voz, ronca y desgarrada, no era perfecta, pero tenía algo que nadie podía fingir, verdad. Dolor. Historia. Y cuando la verdad se mezcla con talento, el destino empieza a cambiar. Su padre, al escucharlo, se sorprendió. No por la voz, sino por la intensidad con la que interpretaba cada letra. No parecía un muchacho jugando a ser artista. Parecía un hombre viejo cantando lo que ya había vivido. Porque Lupillo, aunque joven, ya había enfrentado más de lo que muchos soportan en toda una vida. Pero no todo fue celebración. Con el talento vino la sombra. La sombra de ser el hijo de Pedro Rivera, la presión de estar a la altura, las críticas de quienes decían que todo se lo debía a su apellido. Y la más pesada de todas, la sombra creciente de su hermana Jenny Rivera. Mientras él intentaba abrirse paso, ella comenzaba a brillar con una luz propia, avasalladora, impredecible. Y aunque había amor entre ellos, también había una competencia silenciosa, impuesta por la industria, por el público, por el apellido que compartían. Lupillo nunca lo dijo, pero en cada entrevista esquivaba las comparaciones con un nudo en la garganta. Porque no era fácil ver cómo el mundo aplaudía a su hermana mientras él aún tenía que demostrar que valía por sí mismo. En esa etapa llegaron también las tentaciones. La fama incipiente, las giras, el dinero rápido, los amigos falsos. Lupillo, con heridas no resueltas y una necesidad desesperada de validación, cayó en excesos que más tarde confesaría con dolor, alcohol, relaciones rotas, noches oscuras donde la música ya no bastaba para callar el vacío. Había momentos en los que, aunque estuviera rodeado de gente, se sentía absolutamente solo. Como si el escenario fuera un castigo. Como si cantar fuera la única forma de no derrumbarse. Y así vivió sus 20, entre éxitos emergentes y caídas privadas que nadie veía, pero que lo estaban desmoronando lentamente por dentro. Aún así, nunca dejó de cantar. Nunca dejó de escribir. Nunca dejó de subir al escenario, incluso cuando no quería. Incluso cuando sentía que el corazón se le partía. Porque para él, la música no era fama. Era terapia. Era catarsis. Era el único lenguaje que podía hablar cuando las palabras no salían. Era su confesionario. Su escudo. Su espejo. Y fue justo en esa etapa, con apenas poco más de 20 años, cuando el mundo comenzó a verlo distinto. Ya no como el hijo de Pedro o el hermano de Jenny, sino como Lupillo Rivera, el hombre que cantaba con el alma rota, el joven que, aunque caminaba con sus demonios, no los escondía, los enfrentaba. El artista que no vendía una imagen, sino una verdad. Pero aún faltaba mucho por caer. Mucho por perder. Y sobre todo, mucho por entender. Porque el joven Lupillo aún no sabía que el dolor que había aprendido a cargar en silencio, algún día regresaría de forma brutal. Y no en forma de traición o fracaso, sino en forma de enfermedad. Fama, escándalos y el costo de ser una figura pública. La fama llegó sin pedir permiso. Lo envolvió como una ráfaga violenta, lo subió al escenario de los grandes y lo convirtió, casi de un día para otro, en un ícono del regional mexicano. Su nombre ya no era solo un apellido heredado, Lupillo Rivera ahora era portada de revistas,
cartel de palenques y rostro en programas de televisión. Pero lo que muchos no sabían era que ese ascenso vertiginoso no traía paz, sino vértigo. Porque detrás de cada aplauso había una presión brutal. Detrás de cada éxito, un precio oculto. Y detrás de cada sonrisa, una herida que nadie quería ver. Con su disco despreciado, Lupillo rompió récords. Se volvió la voz de los dolidos, de los traicionados, de los hombres que lloraban en silencio. Pero mientras su carrera se disparaba, su vida personal comenzaba a fracturarse. La fama, como un espejo maldito, no reflejaba la verdad, sino una versión maquillada de sí mismo. En público era fuerte, desafiante, irreverente. Pero en privado, empezaba a derrumbarse. El teléfono no dejaba de sonar. Las giras lo alejaban de casa. Las tentaciones lo rodeaban. Y la soledad, disfrazada de éxito, lo mordía cada noche. Comenzaron a surgir los escándalos. Infidelidades. Peleas. Acusaciones. Declaraciones que daban la vuelta en medios y redes. Su vida íntima, una vez protegida, ahora era un espectáculo mediático. Se volvió noticia por lo que decía, por con quién salía, por cómo reaccionaba. El nombre Lupillo ya no pertenecía solo al hombre, sino a la marca. Y esa marca tenía que sostenerse, aun cuando su alma estuviera agotada. Fue ahí donde el costo real empezó a manifestarse. No en lo económico, porque el dinero fluía, sino en lo humano. Su salud emocional comenzó a resquebrajarse. Su cuerpo pedía descanso. Su mente imploraba silencio. Pero no podía parar. No sabía cómo. Porque lo único que había aprendido era a resistir. A fingir. A seguir adelante aunque por dentro estuviera perdiéndose. En sus relaciones amorosas, el precio fue devastador. Promesas rotas, separaciones dolorosas, hijos creciendo lejos de él, mujeres que lo amaron pero no pudieron con su oscuridad. Y aunque él siempre intentó ser honesto, la verdad es que muchas veces no supo cómo amar sin lastimar. Porque nadie le enseñó. Porque creció creyendo que el amor era sacrificio. Y porque vivió creyendo que pedir ayuda era debilidad. El público, muchas veces cruel, no perdonaba sus errores. Lo juzgaban sin saber. Lo etiquetaban sin preguntar. Y él, en lugar de defenderse, se callaba. Porque prefería cargar con la culpa antes que mostrar su vulnerabilidad. Hasta que un día ya no pudo más. En una entrevista, con la voz temblando, confesó, he fallado. Muchas veces. Pero no soy un monstruo. Solo soy un hombre que ha tenido que aprender a vivir mientras todos me observan. Y en ese instante, por fin, muchos entendieron que detrás del artista polémico había un ser humano profundamente herido. Lupillo Rivera, el hombre que había enfrentado la fama con coraje, también era el hombre que cada noche se enfrentaba a sí mismo en silencio. A su reflejo. A su historia. A sus decisiones. Y aunque había alcanzado lo que muchos solo sueñan, también había perdido cosas que nunca volverían. Amigos. Amor. Tiempo. Salud. Pero lo más doloroso estaba por venir. Porque cuando por fin empezaba a reconciliarse con su pasado, con su familia, con su camino, llegó el diagnóstico que lo cambiaría todo. El diagnóstico que paralizó su mundo. No fue un día distinto a los demás. No hubo una señal dramática, ni una escena de película. Simplemente fue una mañana gris, de esas en que el cuerpo despierta antes que el alma, y los pensamientos son más pesados que el silencio. Lupillo se levantó con una sensación extraña en el pecho. No era dolor, pero sí un malestar profundo, como si algo dentro de él estuviera fuera de lugar. Había estado sintiéndose raro por semanas, pero como todo hombre que ha aprendido a resistir antes que a preocuparse, lo ignoró. Lo atribuyó al cansancio, al estrés de los últimos conciertos, a los viajes, a la presión constante de tener que ser fuerte cuando en realidad ya no podía más. Fue su esposa quien insistió. Lo miraba con preocupación desde hacía tiempo. Había notado que su rostro había cambiado, que su voz, esa voz que lo hizo famoso, ya no tenía el mismo tono, que en las noches despertaba sudando, jadeando, como si algo lo persiguiera desde dentro. Él intentó tranquilizarla con bromas, con evasivas, con ese orgullo masculino que tantos hombres heredan sin querer. Pero ella no se rindió. Lo acompañó al médico, lo esperó en la sala con los dedos entrelazados, rezando sin palabras, apretando fuerte la cruz que llevaba colgada al cuello. Y fue allí, en esa sala blanca, con el sonido lejano de máquinas y pasos fríos, donde escucharon la palabra que congeló el tiempo, avanzado. No dijeron cáncer al principio. No usaron etiquetas. Solo hablaron de análisis,
de células anómalas, de estudios urgentes. Pero bastó la expresión del doctor, el tono en su voz, para que todo el universo se detuviera. Lupillo no reaccionó de inmediato. Se quedó quieto, como si no fuera con él. Como si estuvieran hablando de otra persona. Pero su esposa se quebró al instante. Se cubrió el rostro con ambas manos, luchando por no gritar, por no desplomarse, por no derrumbarse frente al hombre que amaba. Él intentó sonreírle, como siempre, como lo había hecho toda la vida. Le dijo que no pasaba nada, que seguro se habían equivocado, que los doctores siempre exageran. Pero mientras hablaba, sus ojos se llenaban de un brillo que ella nunca había visto, miedo. Un miedo real. Crudo. Desnudo. Por primera vez en mucho tiempo, Lupillo Rivera ya no era el artista, ni el hermano de Jenny, ni el toro del corrido. Era un hombre de carne y hueso enfrentando una sombra que no sabía cómo combatir. En los días siguientes llegaron las pruebas, los estudios, las biopsias, los diagnósticos finales. Y con ellos, la confirmación. El enemigo tenía nombre. Y estaba dentro de él. No se trataba de un simple susto. Era algo serio. Algo que pondría a prueba no solo su cuerpo, sino su fe, su mente, su alma. El mundo afuera seguía girando. Los fans seguían pidiendo conciertos, entrevistas, presentaciones. Pero por dentro, su vida se había detenido. Comenzó a cancelar compromisos sin dar explicaciones. Apareció menos en redes. Se alejó de los reflectores. Muchos pensaron que era otra de sus polémicas, otro escándalo más. Pero nadie sabía la verdad. Nadie imaginaba que, mientras el público especulaba, él estaba en una camilla, conectado a tubos, esperando resultados, aferrado a la mano de su esposa, cerrando los ojos y susurrando bajito: Dios, si me vas a llevar, dame tiempo para abrazar a mis hijos una vez más. Las terapias comenzaron pronto. El tratamiento fue agresivo. Las secuelas, devastadoras. Su cuerpo empezó a cambiar. Perdió peso. Su energía ya no era la misma. La voz que tanto amaba se volvió frágil, cansada. En casa, su esposa lloraba en silencio mientras preparaba sus comidas, mientras lo ayudaba a caminar, mientras fingía fortaleza frente a él para que no se sintiera culpable. Pero cada noche, cuando él dormía, ella se encerraba en el baño y se desplomaba. Le rogaba a Dios. Le pedía que no se lo llevara. Que le diera una oportunidad. Que sus hijos no podían perder a otro ser querido. Lupillo, por su parte, comenzó a escribir de nuevo. Letras que no buscaban fama, sino desahogo. Canciones que tal vez nadie escuche jamás, pero que guardan en sí todo lo que no se atrevió a decir en voz alta. La enfermedad, lejos de hacerlo más débil, lo hizo más humano. Más consciente. Más real. Comenzó a valorar lo que antes no veía: una taza de café caliente en la mañana, el abrazo de su madre, la risa de sus hijos, el silencio de una tarde sin dolor. Empezó a pedir perdón, a cerrar ciclos, a mirar a los ojos con humildad. Ya no como ídolo, sino como hombre, como esposo, como padre, como hijo, como ser humano. Y mientras muchos aún no saben lo que realmente está ocurriendo, quienes lo rodean saben que esta es su prueba más grande. No una batalla por los escenarios, ni por la industria, ni por los rankings. Esta es una batalla por su vida. Y aunque hay días buenos y otros que parecen eternos, Lupillo no ha perdido su esencia. No ha dejado de luchar. Porque en su corazón, aún late con fuerza el niño que un día cruzó la frontera con su familia, el joven que lloraba cantando en estudios vacíos, el hombre que cayó, que se equivocó, que amó y que sigue de pie, aun cuando su cuerpo le pida rendirse. El refugio en su esposa, el silencio de la industria y la oración de sus hijos. Cuando todo se vino abajo, cuando las giras dejaron de importar, cuando los contratos quedaron sin firmar y los escenarios se vaciaron, fue ella quien lo sostuvo. Su esposa. La mujer que no pedía autógrafos, que no buscaba reflectores, que jamás cruzó una alfombra roja por sí misma. La misma que conocía sus demonios más íntimos, sus cicatrices más antiguas, sus inseguridades más profundas. Esa mujer que en público era discreta y en privado era tempestad. La que aguantó sus ausencias, sus silencios, sus desplantes y sus recaídas. Y que ahora, en el momento más oscuro, no se movió ni un centímetro de su lado. Ella no necesitó publicar nada en redes. No necesitó hacer comunicados ni llamar la atención. Su amor se mostró en la forma en que le arreglaba la almohada cuando no podía dormir, en cómo le hablaba bajito para no agitarlo, en cómo lo abrazaba por las noches mientras temblaba de miedo sin decirlo.
Fue su refugio, su fuerza, su único puerto seguro cuando todo lo demás parecía naufragar. Y cuando la enfermedad le arrebató a Lupillo la energía, la dignidad física y hasta las ganas de hablar, fue su esposa quien le recordó, día tras día, quién era. Le decía, tú no eres esta cama, tú no eres esta enfermedad, tú eres el hombre que me enseñó a no rendirme. Y él lloraba en silencio. Porque nunca antes nadie le había dicho eso. Porque nunca antes se sintió tan sostenido, tan amado, tan acompañado. Mientras tanto, el mundo del espectáculo guardaba silencio. Algunos colegas mandaban mensajes en privado. Otros, simplemente desaparecieron. Las cámaras, antes ansiosas por captarlo en cada paso, ahora parecían no querer mostrarlo vulnerable. Las disqueras, los managers, los promotores, todos entendieron que no era buen momento para vender su imagen. Pero ese silencio, que por fuera parecía respeto, por dentro pesaba como abandono. Lupillo lo entendía, pero le dolía. No por rencor, sino por la verdad brutal de la industria. Cuando no produces, no existes. No importa cuántos discos vendiste, cuántos premios ganaste, cuántas veces te ovacionaron. Si estás enfermo, si ya no llenas estadios, si ya no eres rentable, te apagan. Como si nunca hubieras estado ahí. Y sin embargo, él no reclamó. No guardó rencor. Porque donde más lo necesitaban, él aún estaba, en casa. Con sus hijos. Esos niños, y ya adolescentes, que crecieron muchas veces a la distancia, entre maletas, vuelos y escenarios. Hijos que, por años, lo vieron más en televisión que en la cocina. Hijos que también sufrieron el peso de llevar su apellido. Hijos que, ahora, lo miraban con otros ojos. Ya no con reproche, sino con ternura. Ya no como a una figura lejana, sino como a un hombre que podía morir. Y fue ahí, en ese reencuentro silencioso, donde la verdadera sanación comenzó. Todas las noches, uno por uno, sus hijos pasaban por su cuarto. Le tomaban la mano, le hablaban bajito, le decían cosas que nunca se dijeron antes. No necesitaban palabras largas. A veces solo le decían, te amo, papá. O simplemente se acostaban a su lado, en silencio, dejando que el corazón hiciera el resto. Uno de ellos, el más pequeño, cada noche doblaba una cobijita, la ponía sobre el pecho de su papá y decía, para que Dios te abrace también. Y eso, más que cualquier medicina, más que cualquier hospital, lo mantenía vivo. Fue en esas madrugadas largas, entre medicamentos, vómitos, lágrimas y oraciones, que Lupillo comprendió lo que nunca entendió en décadas de fama, que el amor real no hace ruido, que la familia no necesita cámaras, que los abrazos verdaderos no vienen del público, sino de los que se quedan cuando ya no tienes nada que ofrecer. Y que no hay mayor gloria que la de ser amado justo cuando menos lo mereces. Cada oración que sus hijos hacían, cada lágrima que su esposa secaba, cada silencio compartido en ese hogar que parecía colapsar, lo estaba salvando. No de la enfermedad, quizá, pero sí del olvido, del abandono emocional, de sí mismo. Porque en medio del dolor, del miedo, de la incertidumbre, descubrió algo que nunca había tenido tiempo de sentir, paz. Y aunque por fuera nadie sabía, aunque el mundo seguía girando sin preguntarse por él, dentro de esas cuatro paredes se vivía una revolución íntima. No de odio ni desesperación, sino de amor. De ese amor que se prueba en las noches más largas, en los cuerpos más cansados, en los ojos que lloran juntos, sin vergüenza. De ese amor que no necesita escenario, porque ya encontró su lugar más alto, el corazón. El legado silencioso, la despedida anticipada y la promesa de seguir cantando aunque ya no esté. Lupillo Rivera nunca fue un hombre que hablara mucho sobre el futuro. Vivió siempre al filo, como si supiera, desde joven, que no duraría para siempre. Por eso cantaba como cantaba. Por eso amaba con fuerza. Por eso se enojaba sin filtros y se reconciliaba sin orgullo. Porque en el fondo de su alma, algo le decía que el tiempo era prestado. Pero ahora, frente a la realidad cruda de una enfermedad que no perdona pausas, comenzó a hacer lo que nunca antes se había atrevido, despedirse. No con palabras explícitas. No con comunicados. No con lágrimas en entrevistas. Sino con gestos, con silencios, con miradas largas hacia sus hijos, hacia su esposa, hacia su madre, hacia ese público que ya no podía ver cara a cara, pero al que aún sentía latiendo al otro lado de la pantalla. Una tarde, pidió que le acercaran su guitarra. Nadie dijo nada. Todos sabían lo que eso significaba. Él mismo apenas podía sostenerla. Sus manos ya no tenían la fuerza de antes.
Sus dedos temblaban. Su voz, en lugar de tronar con el poder de los años de gloria, salió quebrada, bajita, apenas un susurro. Pero esa canción que compuso en secreto días antes, era una confesión. Un testamento sonoro. Un regalo para los que se quedarían. Decía en uno de los versos: si mañana me voy, no me llores en silencio, cántame fuerte, porque ahí estaré. Yo no muero si tú me cantas. Nadie pudo contener las lágrimas. Su esposa lo abrazó por detrás. Sus hijos lo rodearon. Él cerró los ojos. Y por un instante, en esa sala pequeña de su casa, se escuchó el eco de algo que iba mucho más allá de una canción. Era su alma hablando. En los días siguientes, comenzó a organizar sus cosas. Grabó mensajes en voz baja para cada uno de sus hijos. No mensajes tristes, sino consejos, memorias, promesas. Les hablaba del respeto, del valor de la familia, de no repetir sus errores, de nunca tener miedo de llorar. A su esposa le escribió una carta que no ha querido leer aún. La guarda como si fuera sagrada, como si abrirla antes de tiempo fuera traicionar el momento en que él decidió dejar su última huella. En cada rincón de la casa dejó algo suyo, una libreta con letras a medio terminar, un sombrero con el olor de sus días buenos, un par de botas limpias, como si en cualquier momento pudiera usarlas de nuevo. Pero lo más impactante no fue lo que dejó en casa. Fue lo que dejó en el corazón de los demás. Sus músicos, muchos de ellos amigos de décadas, comenzaron a reunirse en privado. Algunos venían solo a verlo, otros no se atrevían a entrar, se quedaban en el auto llorando, sin saber cómo enfrentar la posible despedida de un hermano. Y en uno de esos encuentros, uno de ellos dijo en voz alta lo que todos sentían: Lupillo no se va. Él se va a quedar en cada canción que suene en una cantina, en cada corazón roto que encuentre consuelo en su voz. Y nadie pudo contradecirlo. El legado de Lupillo no está solo en los premios, en los discos de oro, en las entrevistas. Está en la piel de quienes lo escucharon en un momento de dolor. En las mujeres que bailaron sus corridos sin olvidar a quien las traicionó. En los hombres que bebieron con su música como única compañía. En los jóvenes que crecieron escuchando sus letras y que hoy lo entienden más que nunca. En los migrantes que se sintieron menos solos al oír su acento. En los que, como él, pelearon contra el abandono, la tristeza, la rabia y la enfermedad. Y es por eso que él ha dicho, en susurros, en voz baja pero firme, que aunque su cuerpo no esté, su voz seguirá cantando. Porque ha sembrado más que melodías. Ha sembrado emoción, verdad, resistencia. Porque no hay medicina más fuerte que una canción cuando viene de un alma rota. Y la suya ha estado rota muchas veces, pero siempre cantó. Hoy, mientras la vida sigue, mientras el país se levanta a trabajar, mientras las luces de los escenarios se encienden para otros, Lupillo permanece en su hogar, entre recuerdos, abrazos y esperanza. Tal vez no cante en vivo otra vez. Tal vez no regrese a las giras. Tal vez nunca más escuchemos su voz resonando con fuerza en una arena llena de gente. Pero no importa. Porque quien supo cantar desde el alma nunca muere del todo. Él lo sabe. Su esposa lo sabe. Sus hijos lo sienten. Y su público lo lleva ya en la sangre. Fama y éxito, el precio de convertirse en leyenda. Lupillo Rivera no soñaba con la fama. No era el tipo de joven que imaginaba su rostro en carteles ni su nombre en premios. Su sueño era más sencillo, que su voz fuera escuchada. Que su historia doliera menos cuando se convertía en canción. Pero a veces, cuando el dolor es tan genuino que atraviesa el alma, el mundo no tiene más remedio que escucharte. Y eso fue exactamente lo que pasó con él. Sin buscarlo, sin prepararse, Lupillo se convirtió en un fenómeno. Un hombre que con sombrero, botas y una verdad cruda en la garganta, logró lo que pocos, hacer que la gente lo sintiera suyo. Su éxito no fue inmediato, pero cuando llegó, arrasó. Con discos como Despreciado, Tu Recuerdo y Yo y Pac corridos, Lupillo dejó de ser el hermano de Jenny para convertirse en el toro del corrido. Cada palabra que cantaba parecía escrita con sangre. No adornaba sus letras. No suavizaba sus emociones. Cantaba como vivía, con dolor, con rabia, con memoria. Y el público lo entendió. Lo abrazó. Lo convirtió en su bandera. Los escenarios comenzaron a multiplicarse. Las ciudades se llenaban de su voz. Las entrevistas se volvieron rutina. Los discos se vendían por miles. Y entonces llegó el Grammy. Para muchos artistas, ganar un Grammy es el pináculo de su carrera. Para Lupillo, fue una paradoja. Porque mientras el mundo lo celebraba,
él se sentía más solo que nunca. Recibió el premio. Dio su discurso. Sonrió. Pero esa noche, al regresar a su cuarto de hotel, se sentó frente al espejo y susurró, ¿y ahora qué? Porque la cima, aunque brilla, también es helada. El éxito no le trajo paz. Le trajo presión. Le trajo compromisos. Le trajo ojos encima que no lo dejaban respirar. La industria comenzó a exigirle más de lo que podía dar. Más discos. Más shows. Más imagen. Más controversia. Y él, que era un hombre de carne, no de plástico, comenzó a desgastarse. Lo que antes era placer, se volvió carga. Las canciones ya no nacían del alma, sino del calendario. Las entrevistas ya no eran espacios de expresión, sino trampas. Las cámaras lo seguían a todas partes. Los medios lo criticaban por cada gesto. Su vida ya no era suya. Pero a pesar de todo, seguía entregándose por completo en cada presentación. En el escenario, Lupillo se transformaba. Su voz rugía. Su cuerpo vibraba. Sus ojos se llenaban de una energía que no se podía fingir. Allí era libre. Allí era invencible. Por eso, muchas veces, aunque enfermo, deprimido o agotado, subía igual. Porque en esos minutos frente al público, se olvidaba de sí mismo. Se curaba, aunque fuera por un instante. Los reconocimientos siguieron llegando. Premios Lo Nuestro, Billboard, discos de platino, homenajes. Su nombre quedó inscrito entre los grandes del género regional mexicano. Pero junto con la fama vino el conflicto. Los pleitos con otros artistas. Los titulares amarillistas. Las comparaciones eternas con Jenny. Las disputas familiares que, en lugar de resolverse en privado, se ventilaban ante millones. Y eso le dolía más que cualquier crítica. Porque él no quería pelear. Quería cantar. Quería ser escuchado sin tener que demostrar nada más. Lupillo no buscaba perfección. No quería ser ejemplo. Quería ser humano. Pero la fama, a veces cruel y despiadada, no permite matices. Lo encasillaron como el polémico, el duro, el rebelde. Y él, cansado, terminó asumiendo ese papel. Porque a veces es más fácil ser lo que esperan de ti que luchar por mostrar quién eres realmente. Y así vivió sus años de mayor gloria, entre luces y sombras. Entre aplausos ensordecedores y silencios personales que lo quebraban. Entre contratos millonarios y noches sin poder dormir. Entre entrevistas donde hablaba de sus logros y llamadas privadas donde pedía perdón a quienes amaba. Porque el éxito, aunque muchos lo desean, pocos entienden lo que cuesta. Y a Lupillo, le costó caro. Pero nunca se rindió. Nunca dejó de cantar. Porque sabía que su voz no era solo suya. Pertenecía al pueblo. A los dolidos. A los que lo vieron como un hermano, como un amigo, como un reflejo. Porque en cada canción que grabó, dejó una parte de sí mismo. Y aunque la fama lo quemó, el éxito lo presionó y la industria lo traicionó, nunca dejó de ser Lupillo. Nunca dejó de ser verdad. Polémicas y confesiones íntimas, el hombre detrás del escándalo. Durante años, Lupillo Rivera fue titular en portales de noticias, no solo por su música, sino por los escándalos que lo perseguían como sombras largas que no se desvanecían con la luz del escenario. Su nombre, asociado al regional mexicano, también era sinónimo de controversia, de frases sin filtro, de decisiones cuestionadas y de reacciones explosivas. Pero lo que pocos comprendían era que detrás de cada polémica había un hombre lleno de heridas no cicatrizadas, un ser humano que muchas veces actuaba desde el dolor, no desde la maldad. Uno de los episodios más comentados fue su ruptura pública con algunos miembros de su propia familia. En especial, con figuras vinculadas a la herencia y memoria de su hermana Jenny Rivera. La prensa convirtió las diferencias en guerras, los desacuerdos en traiciones. Y mientras todos opinaban, nadie preguntaba cómo se sentía realmente Lupillo. Él guardaba silencio. Hasta que un día, quebrado en una entrevista, soltó una frase que dejó al mundo helado. A veces, lo más difícil no es perder a un ser querido, es perder a los vivos que se alejan por dinero. Y con eso, dijo más de lo que cualquier comunicado oficial pudo explicar. También fue protagonista de romances polémicos. El más mediático, su relación con Belinda. Una historia que comenzó con miradas y terminó en portadas. Muchos lo criticaron. Lo llamaron ridículo, impulsivo, obsesionado. Él, fiel a su estilo, no negó nada. Se tatuó su rostro. Se expuso. Se burlaron de él. Y aún así, cuando le preguntaron si se arrepentía,
respondió con una honestidad brutal, no me arrepiento de amar. Me arrepiento de no saber protegerme. Porque más allá del espectáculo, ese romance había tocado una fibra profunda en su corazón solitario. Y aunque terminó, lo marcó. No por lo que vivieron, sino por lo que le recordó, que aún quería sentirse amado, incluso cuando el mundo ya lo consideraba un hombre duro y cerrado. Las adicciones también fueron parte de su historia. Él mismo confesó su lucha con el alcohol. Dijo que bebía para dormir, para olvidar, para callar las voces que le gritaban por dentro. En una charla íntima con un periodista amigo, se sinceró sin filtros. Hubo noches en las que le canté a miles y después terminé solo, en un cuarto oscuro, llorando por no saber quién era. No lo dijo para dar lástima. Lo dijo porque ya no podía seguir fingiendo. Porque el personaje se había vuelto más grande que el hombre. Y Lupillo, en su interior, ya no quería sostener esa mentira. Otro tema que lo persiguió fue su relación con la paternidad. Tuvo varios hijos, con distintas mujeres, y no siempre estuvo presente. Lo reconoció. Lo lamentó. Lo enfrentó. En entrevistas confesó que había sido un padre ausente por años, atrapado en las giras, en los hoteles, en los excesos, en su propia confusión. Y que no fue hasta que la enfermedad lo tocó que comprendió lo que realmente había perdido. Desde entonces, comenzó a reconstruir la relación con cada uno de ellos. No con regalos, no con discursos, sino con presencia. Con abrazos. Con silencios compartidos. Con miradas que decían, perdóname, estoy aquí ahora. Y quizás su confesión más íntima, la que muy pocos esperaban, fue cuando habló de su soledad. De esa soledad que no tiene que ver con estar rodeado de personas, sino con sentirse invisible para quienes uno más ama. Dijo que muchas veces fue a dormir sin saber si alguien pensaba en él, no como artista, no como ídolo, sino como ser humano. Me construí una coraza tan dura que cuando quise amar de verdad, ya no sabía cómo hacerlo, dijo una vez entre lágrimas. Y esa frase, simple pero devastadora, mostró a un Lupillo que el mundo no conocía, frágil, sensible, necesitado de ternura. Las polémicas seguirán estando en su historial. Pero hoy, más que escándalos, son parte de su verdad. Parte del precio que pagó por ser auténtico en una industria que premia las máscaras. Porque Lupillo Rivera no es perfecto, nunca lo fue. Se equivocó muchas veces. Habló cuando debía callar. Calló cuando más se necesitaba su voz. Lastimó. Fue lastimado. Cayó. Se levantó. Y aún con todo eso, nunca dejó de ser él. Y quizá, al final del camino, eso sea lo que más importe. No las portadas. No los escándalos. Sino la capacidad de pararse frente al mundo y decir, sí, fallé. Pero fui real. Gracias por tanto, perdón por tan poco, un tributo en vida al alma de un guerrero. Y ahora, después de recorrer su infancia entre sacrificios, su juventud entre sombras, su fama entre contradicciones, su enfermedad entre lágrimas y su verdad entre silencios, queda una sola cosa por decir, gracias, Lupillo. Gracias por cantar con el alma rota cuando nadie más se atrevía. Gracias por ser el hermano que sangró en público, el hijo que honró sus raíces, el padre que, aunque tarde, supo abrazar con el alma, el esposo que aprendió que el amor no se grita, se demuestra. Gracias por no rendirte, aun cuando todo en ti gritaba que ya era suficiente. Gracias por enseñarnos que los ídolos también tiemblan, también lloran, también caen. Pero sobre todo, también se levantan. Hoy, Lupillo Rivera no necesita un escenario para brillar. Su leyenda no depende de giras ni de contratos. Su presencia está en cada letra que cantó con el corazón partido, en cada concierto donde miles lo coreaban como si fuera parte de su propia historia, en cada mujer que sanó con sus rancheras, en cada hombre que encontró consuelo en su voz, en cada migrante que lo sintió como un hermano más cruzando la frontera con dignidad y coraje. Él no es un personaje, es un símbolo, de lucha, de dolor, de redención. Y aunque ahora sus pasos sean más lentos, aunque su voz se quiebre, aunque su cuerpo pida descanso, su espíritu sigue vivo. Porque Lupillo no se va. Se transforma. Se convierte en recuerdo, en enseñanza, en eco. Y mientras exista una radio, una playlist, un mariachi, un corazón roto, él seguirá cantando. Por eso hoy, más que nunca, este tributo no es despedida. Es un homenaje en vida. Porque los verdaderos grandes se honran mientras respiran. Porque no hay mayor gesto de amor que valorar a quienes nos dieron todo, antes de que sea tarde. Y si tú, que estás viendo este video, alguna vez cantaste sus letras, alguna vez sentiste que te entendía sin conocerte,
alguna vez te refugiaron sus canciones en una noche triste, este es el momento de decirle que no está solo, que no lo olvidamos, que seguimos aquí. Te invitamos a que dejes en los comentarios tus palabras para Lupillo. Un recuerdo, una canción que marcó tu vida, un gracias, lo que salga del corazón, porque quizás él no esté en el escenario ahora, pero sí está leyendo, está sintiendo, está vivo, y necesita de nosotros, como nosotros alguna vez necesitamos de él. Y por supuesto, suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo historias como esta, tributos reales a quienes lo merecen, sin filtros, sin amarillismo, sin morbo. Solo verdad. Solo emoción. Solo humanidad. Comparte este video si quieres que el mundo entero recuerde quién es Lupillo Rivera y por qué merece ser honrado hoy, no mañana. Porque al final, la muerte no llega cuando el corazón se detiene, sino cuando nadie te recuerda. Y Lupillo, tú vivirás para siempre. Gracias por tanto. Perdón por tan poco.